Lecturas Asombrosas es presentado por Lectores en Tránsito. Aquí no nos importa el género, época o autor de un texto, siempre y cuando se convierta en una lectura asombrosa. Desde este momento, te dejamos con Ángeles Barrera y asombrosos invitados por Radio USEC. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Estamos aquí en Lecturas Asombrosas, nuestro segundo programa de nuestra 15ª temporada. Estamos contentos porque ya estamos 15 temporadas junto a ustedes a través de Radio Universidad SEC, en este programa que es una iniciativa de la Comunidad Hispanoamericana de Lectores en Tránsito, esta comunidad virtual en la que amamos difundir, comentar y conocer todo lo que tiene que ver con la literatura y con la cultura a nivel hispanoamericano. Como siempre, Lecturas Asombrosas está auspiciado por Estudio Hue. Pueden seguir en Instagram a @bazarhue para que conozcan ahí todo lo que ustedes pueden imaginar sobre producción y diseño. Estamos en este segundo programa, continuando con nuestro ciclo internacional. Santiago de Chile. Saludo desde Santiago de Chile hasta Buenos Aires. Saludo a la escritora y narradora Yamila Beñé. ¿Cómo estás, Yamila? Bienvenida. Hola Ángeles, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder charlar con vos y bueno, que nos conozcamos y podamos intercambiar sensaciones sobre la literatura. Gracias a ti, Yamila. Es una entrevista muy esperada porque queríamos que coincidiera con tu última publicación, tu segunda novela, La máquina de febrero, que es lo que nos convoca en esta entrevista. Pero antes de ir con eso, voy a presentar a Yamila para que ustedes en toda Hispanoamérica la conozcan. Ella es Yamila Beñé, nació y reside en Buenos Aires, Argentina, es licenciada en Letras, magíster en Escritura Creativa, coordina talleres de escritura y trabaja además en la Maestría de Escritura Creativa de la UNTREF. Sus libros publicados son Protocolos Naturales, en editorial Metalúcida 2014, una colección de cuentos. El Sistema del Invierno, editorial Outsider 2015, también son cuentos. Cuentos Los Límites del Control, en editorial Alto Pogo, el año 2017. Cuplá, ediciones Omnívora, el año 2019, que es su primera novela. Y La máquina de febrero, por editorial Leteo, que fue recientemente publicada en febrero de este año, y es lo que convoca esta conversación con Yamila. Ella ha obtenido los siguientes premios. El libro de relatos Los Horizontes recibió una mención honorífica en la categoría Libro de Cuentos del Fondo Nacional de las Artes el año 2019. Obtuvo la beca Néstor Sánchez, otorgada por The City University of New York y la Universidad de 3 de Febrero, para realizar una residencia de escritura en Nueva York, que la efectuó en el año 2017. En el año 2018 fue invitada a participar del International Writing Program de la Universidad de Iowa, también en Estados Unidos, y además de todas estas cosas maravillosas que ella hace, además de leer literatura, escribir, le gusta leer especialmente temas científicos. Así que con esta presentación, invitados también a seguirla en sus redes sociales, vamos a iniciar esta conversación. Yamila, conociendo primero las pulsiones y los temas que te mueven al momento de escribir. Bueno, Ángeles, como vos decías, ¿no? Hace un ratito, a mí una de las cosas que más me gusta leer, pero sobre todo me gusta leer como impulso para la escritura, son justamente temas relacionados con ciencia. Física, astronomía, geología, no tanto desde un lugar técnico, porque no llego a entender ni la mitad quizás de lo que puedo leer, pero sí porque creo que los discursos científicos son realmente como un acervo muy distinto de lenguaje, y que muchas veces esas palabras
cobran distintos significados, distintas connotaciones cuando uno las trae hacia la literatura, ¿no? Incluso algunos conceptos también pensados científicamente, como el tiempo o el espacio, traídos hacia la zona de la escritura, me interesa investigar qué pasa en ese trasponer. Entonces, la ciencia es una de las zonas que me interesa mucho investigar, y por otro lado, también zonas un poco más indecibles, ¿no? Como el esoterismo, las ciencias ocultas, la astrología. También me parece que son lugares y son formas de conocimiento muy recorridos a lo largo de la historia humana, y que cargan en el lenguaje con muchas capas de significación, que me parecen muy aprovechables y muy ricas, y también me interesa pensarlas desde la literatura. Es decir, de qué modo puede trabajar la ficción con un concepto científico, o con la idea de los elementos que trae, por ejemplo, la astrología. Me interesa eso, ¿no? Ver de qué forma algo que parecería de una disciplina, por decirle de alguna manera, ajena a la literatura, puede transponerse y generar rupturas o elementos nuevos. Es interesante lo que comentas, Yamila, porque es distintivo en ti. No he conocido escritores contemporáneos actuales que tengan esa visión del lenguaje como riqueza en estas áreas que uno piensa como lectora también, que son bastante alejadas de la narrativa. Entonces, ese encuentro que haces tú lo encuentro muy interesante. ¿Cuánto tiempo te lleva? ¿Tienes algunos escritores de estas áreas científicas, ya sea de geología o de estas áreas oscurantistas, que se suele decir el esoterismo, autores que sean como tus pilares, tus bases? Bueno, hay algunos autores que me encanta leer. El primer libro de este tipo que leí en la vida es Breve Historia del Tiempo, de Stephen Hawking, que me lo regalaron mi mamá y mi papá cuando cumplí, no sé, 12, 13, 14. Por supuesto, no entendí ni la mitad, ¿no? Pero hay algo, recuerdo que me atraía muchísimo esta sensación de que había un sistema que yo no llegaba a comprender, pero que podía más o menos intuir. Y mientras tanto iba disfrutando de las palabras, de los dibujos, de algún concepto que llegaba un poco a entrever. Stephen Hawking, por supuesto, pero también Oliver Sacks, que sí trabaja más como el pasaje hacia la ficción o hacia la no ficción. Y también hay un filósofo que se llama Ilya Prigogine, que trabaja la idea de tiempo desde un lugar, desde la filosofía, pero también trayendo la teoría de la relatividad, por ejemplo. Esos son tres escritores, tres pensadores a los que me gusta volver, por ejemplo. Tú mencionaste un concepto que utilizas mucho. Yo, para transparentar esta conversación, quiero decir que no he podido leer tu novela todavía. Está recién circulando y confío que llegue pronto a Chile. Pero sí he tenido oportunidad de leer algunos cuentos tuyos que están circulando por internet. Y además uno que tú tuviste la amabilidad de autorizarme para compartirla ahí en Lectores en Tránsito, completito en nuestra sección de domingo, la lectura para tarde de domingo, que son cajas de humo. ¿Por qué digo esto del concepto del tiempo? Porque me gustaría que nos contaras este concepto de tiempo que usan los científicos, versus el tiempo narrativo. Pero, por lo que yo he podido dilucidar en los cuentos que he leído y en las reseñas, el tiempo narrativo que tú utilizas también lo utilizas de una forma que
que te hace diferenciarte de tus pares. O sea, uno podría leer un fragmento sobre el tiempo y tener esa lucidez para decir, esto es de Yamila y no de, por ejemplo, de Mariana Trabache, por ejemplo, que también he tenido la posibilidad de leer y de conocer a nuestra querida Mariana. No sé si es muy enredado lo que pregunto. No, quizás... Pero es que me parece muy interesante, por eso te lo pregunto. Sí, es interesante. Quizás se me ocurre pensarlo a partir de la novela, ¿no? A partir de la última novela, La máquina de febrero. La novela anterior, Cuplá, de alguna manera, no sé si trataba, pero yo intenté investigar extrañezas que ocurrían o que ocurren, que nos ocurren a todos en el espacio, ¿no? De repente uno está parado en algún lugar y decís, ¿qué es este lugar? ¿Qué es este lugar que llamamos espacio? ¿Por qué estoy en esta esquina y no en la siguiente, ahora? Esos momentos como de gran claridad en donde las cosas más básicas se ponen en duda, ¿no? Que me parece que es algo que todos vivimos en algún momento. Y en esta novela, en La máquina de febrero, me pasó algo similar, pero ya no con el espacio, sino con el tiempo, ¿no? Y la excusa para investigar esas extrañezas del tiempo fue justamente el mes de febrero, ¿no? Un mes atípico, un mes, como decía Saer, lo llamaba el mes irreal. Es un mes que, digo, tiene en sí mismo las arbitrariedades de la medición humana, ¿no? Entonces, como de alguna manera deja ver los mecanismos que usamos los humanos para medir el tiempo, y porque los deja ver, los desbarata un poco. Entonces, me parece que es en esas endijas en las que uno puede investigar un poco esto que vos llamás como tiempo narrativo, ¿no? Que no es un tiempo lineal, que no es un tiempo de la consecución, que es un tiempo en el que quizás, no sé, un capítulo entero puede estar enfocado en un minuto, un segundo, que es un tipo de tiempo en el que la repetición y los ciclos tienen más lugar que el mero andar del reloj. Entonces creo que por ese lado va una búsqueda narrativa del tiempo. Ojo, que también no es para nada el caso de que la idea científica de tiempo siga siendo lineal y en términos de progreso como lo fue en un momento. Al contrario, ¿no? A partir, bueno, voy a decir algo obvio que sabemos, ¿no? Pero a partir de la relatividad, toda la idea de tiempo está reversionada, dada vuelta, y justamente los conceptos científicos y la idea sensorial, sensitiva de tiempo humano, se empiezan a tocar un poquito más. Sí, tienes razón en eso. Estuve leyendo una reseña sobre tu novela, en que voy a citar al reseñador, que fue Juan Fernando Comperatore, en el diletante.net, también para quienes se interesen en buscar esa reseña. Él nos expone o nos contextualiza con tu narrativa en general, para después especificar en estas historias que están entrelazadas y que tienen su fuerte en estas tres mujeres fuertes, me imagino, cada una con su perfil muy delineado. ¿Qué te pasa a ti cuando terminas esta novela y te das cuenta que son las mujeres las que llevan esta historia de La máquina de febrero? Lo digo porque además estamos, tú sabes, todos sabemos, en este mes de marzo, y nosotros aquí en Lecturas Asombrosas, todo marzo es marzo de mujeres inspiradoras. Así que estamos también agradecidos porque estés en este ciclo especial. No, gracias a vos. A ver,
Para mí fue algo natural el hecho de que fueran mujeres, dos mujeres protagonistas y una tercera mujer que, si bien no tiene un espacio tan visible en la novela, de algún modo es la que dirige, no sé si todo, pero gran parte de los hilos que se mueven. Para mí, no sé si por la temática hay mucho de agua, hay mucho hay mucha sensación abierta y acuática, y me parecía natural que fueran personajes femeninos. No sé si tengo algún pensamiento más acerca de esto, simplemente, nada, creo que eran los personajes, fueron los personajes que tenían que ser, los que yo quise construir, como así también lo es el personaje masculino. Creo que de todo, digamos, si hay que decir algo acerca del mes de la mujer y de las diversidades, creo que, digo, el valor está en que somos muchas las que estamos escribiendo, ¿no? Ahora, más allá de qué sea lo que escribimos. No sé, esa es mi reflexión. Vamos a aprovechar esa reflexión también para que nos cuentes cómo es tu proceso escritural, cómo es tu proceso creativo, ya sea en esta última novela o mientras haces los cuentos. ¿Cómo es Yamila en el momento en que se plantea o le llega alguna idea? ¿Tienes algún fetiche literario, algún lugar donde siempre escribes? ¿Cómo lo haces? Cuéntanos todo. Bueno, en el caso de La máquina de febrero, es un libro que me llevó mucho tiempo, me llevó 4 años. Entonces, también fui pasando por diferentes momentos en el proceso de escritura. El primer año fue más que nada encontrar el tono, ¿no? Toda la novela está escrita en una tercera persona, pero va saltando de personaje a personaje a medida que van pasando los capítulos. Entonces, el primer año fue encontrar e intentar consolidar, pero también abrir el tono de este narrador, y de alguna manera también construir los personajes, que era algo importante, y hacerme una idea, al menos vaga, de la estructura, porque la novela va avanzando por capítulos que llevan las fechas de febrero, ¿no? De los distintos días. Entonces la estructura fue algo a lo que le dediqué mucho tiempo, porque creía que era lo que me iba a permitir ir avanzando de a poco. Y en general eso es algo que suelo hacer, ¿no? Pienso mucho en la estructura, sobre todo cuando se trata de una novela, porque tiendo a pensar que si uno entiende la estructura, entiende lo suficiente. Y cuando digo lo suficiente, quiero decir que entendemos lo suficiente como para poder avanzar un poco día a día, cada mañana, pero también entendemos lo suficientemente poco como para poder ir cambiando y ajustando variables en el momento de escribir, que también me parece importante. Y eso es lo que me parece que tiendo a hacer, ya sea en una novela como en cuentos. Entender qué estructura o qué desafío formal estoy encarando. Y en términos de lo cotidiano, tiendo a escribir a la mañana, antes de que se empiecen a sumar trabajos y requerimientos que no tienen quizás estrictamente que ver con la escritura. Y bueno, después tiendo a corregir, corrijo, reescribo, trabajo todo el tiempo, un poco infinitamente, porque me parece eso, ¿no? La escritura es un trabajo permanente, nunca un texto está cerrado porque se editó o porque se publicó, pero si fuera seguro por mí o por muchos o muchas de mis colegas, sé que seguiríamos corrigiendo para siempre. ¿Qué proceso disfrutas más? ¿La creación misma o la corrección? Porque por lo que veo, corriges mucho antes de detenerte. Sí,
que para mí son parte de la misma cosa, ¿no? Escribir es corregir y corregir es escribir. Incluso hay partes de la escritura que quizás no están ligadas a estar sentada en la computadora o investigando, que son de todos modos cruciales, ¿no? Por ejemplo, ir caminando por la calle y uno está maquinando, quizás ahí, caminando o, no sé, conversando o intentando dormir, ahí es donde terminan de decantar ciertos elementos que por ahí, frente a la computadora, con todas las luces prendidas, no se podían terminar de definir. Entonces, no sé, para mí la escritura es una especie como de estado de atención un poco constante a ciertos temas, a ciertas estructuras, al lenguaje. Quizás, no sé, me pasa que escribo algo, me voy a dormir o me voy a hacer otra cosa y me viene una palabra para modificar, ¿no? Creo que es eso, escribir es un montón de actividades y explorarlas es hermoso. Quizás eso es lo más hermoso, darse cuenta cuán amplia es la escritura. ¿Sabes qué? Es la primera vez en este programa entrevistando escritores, porque nuestro programa también está abierto a gente que no es propiamente escritor o tenga que ver con la literatura. Pero es la primera vez que encuentro una definición a este trabajo, a este proceso de escritura. Y me llama mucho la atención y te felicito por eso, por esa capacidad que tienes de no desconectarte. Estoy recordando conversaciones con escritores varones, por ejemplo, que ellos se desconectan, trabajan en horas de madrugada, en la noche, mucho café, mucho cigarro, pero después se desconectan. Es una cosa que es como, también le pasa a escritoras mujeres, pero el hecho de que tú digas que estás en constante proceso creativo, independiente de lo que estés haciendo o independiente de donde te encuentres, lo encuentro maravilloso. O sea, es como que toda tú en pos de lo que estás, de la creación que estás armando. Lo encuentro muy bonito. Gracias. Bueno, debe ser un poco cansador, pero es muy sublime, lo encuentro muy sublime. Obviamente eso no pasa todos los días, ¿no? Ojalá. Digo, es un trabajo potenciar que eso pase, pero cuando quizás estás súper metida porque es el momento en que estás en un capítulo o hay que cerrar algo, encuentro que es así. Y sí, en los mejores días yo creo que a todos nos funciona un poco así, ¿no? No poder soltar la marra. Sí. Pero también habla de un proceso de conocimiento tuyo, propio, o sea, de conocerte también, de poder seguir haciendo otras cosas y saber cuál es el momento en que esa palabra que te falta o esa conversación en la cual estás te va a poder ayudar en ese trabajo. Eso es lo que encuentro maravilloso en ese sentido. Y siguiendo con esa línea argumental de tu trabajo, de tu proceso creativo, he leído también algunas entrevistas que te han hecho anteriormente, antes de publicada La Máquina de Febrero, 2 o 3 en las que me llamó mucho la atención en que los entrevistados hacen hincapié en que en tu proceso narrativo hay mucha poesía. Sutilmente. Cuéntanos, ¿qué importancia tiene para ti la poesía? ¿Lees poesía? ¿Escribes poesía? ¿Estás de acuerdo con los entrevistadores anteriores? Sí, leo poesía, me parece que siempre es importante leer otros géneros que quizás no son los géneros en los que uno escribe mayormente, pero es importante recorrerlos porque siempre con una mirada tangencial se aprende mucho más, me parece a mí, ¿no? que con una mirada directa sobre el objeto. Quizás se aprende más acerca de la propia narrativa o acerca del propio modo de narrar leyendo poesía que leyendo novelas, ¿no? No sé por qué, tengo un poco esa intuición.
sí, leo poesía y me parece, me parece que es un elemento importante para, no sé, al menos para mí, para lo que yo busco de la narrativa, que no pasa tanto por contar una trama, sino más bien por generar atmósferas, generar una sensación plástica acerca del espacio o de lo que sea, detenerme en el detalle. Creo que para esas cosas los recursos que tiene la escritura poética son muy potentes, que en verdad, digamos, son también recursos de la narrativa, así como la poesía también puede tener recursos narrativos. Es decir, estamos felizmente contaminados, por suerte, ¿no? Entre todos los géneros ya no podemos poner etiquetas, creo. Así que sí, me parece hermoso ese transcurrirse, ese pasarse entre géneros y necesario, además. ¿Y has pensado en publicar poesía o está fuera de tu...? Escribo poesía, pero no, digamos, no he pensado en publicar. Escribo creo que más como, de algún modo, como un ejercicio, de alguna manera, para encontrar distintos recursos, para encontrar palabras, para encontrar lenguaje, para encontrar formaciones nuevas, y me parece importante y me encanta hacerlo. No me atrevo a publicar poesía. La máquina de febrero está hermosamente publicada por editorial Leteo, esta editorial argentina. Y por lo que yo he podido ver en redes sociales a este lado de la cordillera, ha generado un entusiasmo bastante grande y que se siente. Uno suele pensar que esta cosa de la internet tan fría, tan alejada, pero yo soy un poco muy entusiasta con eso, y he podido ver los comentarios de gente que ya lo está leyendo, ya sea colegas, como dices tú, como también de lectores. Y ¿qué te parece ese entusiasmo? ¿Cómo ha sido hasta ahora la recepción de la novela? Digamos que me entusiasma el entusiasmo. Es lindo, ¿no? Por supuesto, son lindos días y lindos momentos cuando empiezan a llegar comentarios o cuando aparecen comentarios en las redes sociales. La verdad que el libro como objeto es un objeto hermoso que le tengo que agradecer por siempre a la editorial Leteo, y al editor, a Christian Kupchik, porque la verdad hicieron un trabajo hermoso de poder acompañar y, digamos, como incluso creo que enaltecer de alguna manera todo lo que tenía de tema y de búsquedas. La novela con recursos gráficos, ¿no? En la novela hay grabados astronómicos, y después se acompaña también con un posfacio que escribió el editor acerca de esos grabados. Así que bueno, el libro también creo que fue como muy bien recibido en principio en las redes, porque es un objeto hermoso, un objeto único. Sí, ¿sabes qué? Vamos a aprovechar de que estamos hablando de este objeto único, porque hay varias cositas que me gustaría que conversáramos. Voy a compartir la portada de La máquina de febrero, para que me esperes un poquito, y que podamos... ahí está. El color de esta fotografía, que la tomé de tu portada de Facebook, no es el color original del libro, así que si tú puedes mostrarla, porque creo que es más oscurita salió, bueno, más o menos, depende cómo le pegue la luz, ¿no? Es un lila más clarito, sí. Es un lila. Bueno, sí. Eso es lo primero que me llama la atención. El color del libro, de la tapa y la contratapa, es lila, que es el nombre de una de las protagonistas de tu novela. Algo que encuentro maravilloso, que los diagramadores, los editores y los diseñadores
hayan tenido en cuenta. Cuéntanos, si es que puedes a grandes rasgos, qué significa el diagrama o el dibujo de la portada. Yo lo voy a aquí agrandar un poquito para que lo veamos mejor. Ese. Bueno, lo que se ve ahí es una reversión de Lucas, que es el encargado de arte de la editorial, de la iconografía que está relacionada con Acuario y con Piscis, que son los signos del mes de febrero, ¿no? Acuario es un signo de aire, Piscis es un signo de agua, entonces esto... entre el agua, el aire y otros elementos es que la novela va circulando. Y yo hice un trabajo de investigación sobre astronomía en este sentido que me sirvió un poco de sustrato para poder narrar. Entonces de ahí surgió la idea de la tapa, ¿no? Y esto que aúna estos dos polos. Eso, entonces es un grabado original de Lucas, el diseñador de la editorial. Sí, es una reversión a partir de estos grabados que son de Cellarius, que era un grabador y astrónomo del 1500, 1600. Está hermosa, es muy delicada. Si uno se detiene, luego de escuchar tu explicación al diagrama, al diseño, es muy, bueno, primero es muy enriquecedor para quienes van a afrontar estas historias que nos trae la máquina de febrero. ¿Por qué febrero para ti es tan significativo, Yamila? Bueno, en principio, esto que te decía, ¿no? Febrero es un mes siempre inusual, siempre raro, y entonces me tentaba investigar qué pasa con el tiempo en un mes inusual, en un mes atípico. Y por otro lado, bueno, muchas personas de mi familia hemos nacido en febrero, incluida yo, y entonces siempre tuve la sensación de que febrero funciona como un centro gravitatorio, ¿no? Que muchas cosas ocurren en febrero o quieren ocurrir en febrero. Entonces eso, sumado a la extrañeza propia, cuantitativa, de febrero, me indicaron que era como el mes propicio para ambientar, ¿no? La novela y para pensar el tema del tiempo. ¿Y qué tiene que ver el caos en toda esta historia de la máquina de febrero? ¿Qué importancia tiene, además del tiempo? El caos. A ver, no sé si el caos, la verdad que no lo había pensado, voy a intentar pensarlo ahora. Creo que de alguna manera, digamos, hay una fuerza del caos, pero más bien como el caos como lo inevitable, ¿no? Como la entropía, aquello a lo que vamos si no hacemos nada, ¿no? O sea, si uno no ordena la casa se desordena, aunque no la toques, va a ocurrir, la entropía va en la dirección del caos. Entonces, alguno de los personajes, Mirna especialmente, de alguna manera quiere sostener, tirar de la entropía hacia el otro lado, ¿no? Que no pase lo que va a pasar. Entonces, creo que quizá lo puedo pensar en ese sentido. Hay una pelea entre los personajes por dejar que lo que pase, dejar que lo que tenga que pasar finalmente pase, o intentar evitarlo. Y ahí se da una especie de lucha de fuerzas. ¿Sabes que al escucharte hablar de la entropía y de las cosas que uno quisiera que no sucedieran, recuerdo a Clarice Lispector, que ella decía de que escribía justamente para evitar lo inevitable, para evitar que las cosas que ella no quería que pasaran, pasasen. ¿Cierto? Sí. Y me hace mucho sentido con toda esta conversación que hemos tenido, esta unión, este punto en común que tienes con ella. Felicitaciones por eso, Yamila, que lo encuentro lindo.
Cuéntanos cómo fue trabajar con Christian Kupchik y este posfacio que hizo ¿Eso estaba pensado de antes? ¿Por qué no todas las novelas tienen un posfacio? No, la verdad que el proceso de trabajo con Christian fue asombroso, y no lo digo porque asombroso sea una palabra grande, sino porque realmente estuvo lleno de sorpresas, ¿no? La novela es una novela que creo que explora modos invisibles de acceder a las cosas, modos invisibles o no probados de conocer una cosa o la otra, intuiciones. Y el proceso de edición y de trabajo fue un poco por ese mismo camino, ¿no? Nos encontramos de repente con puntos en común, con lecturas casi telepáticas el uno con el otro. Y bueno, y un día nos juntamos en medio de la pandemia, cuando ya se podía empezar a salir un poco acá en 2020, y Christian llegó a un bar con un libro así inmenso, un Taschen de arte, una maravilla, que eran estos grabados de Cellarius, y bueno, me propuso la idea de acompañar la novela con estos grabados, y nada, por supuesto dije, sí, me encanta, maravilloso, y bueno, y él después también sumó la idea de escribir un posfacio porque me parece que suma un montón al libro. Funciona independientemente, es decir, si uno quiere conocer algo sobre estos grabados, o incluso acerca de la historia de Febrero, ¿no? de la historia mítica de Febrero, el posfacio ese ayuda un montón. Y a la vez, creo que cierra tangencialmente la novela, ¿no? Y como nada, siempre tiendo a repetirme con la idea de la tangente, pero todo cierre tangencial, toda mirada diagonal es muy precisa siempre. Qué bonito ese trabajo editorial, tener un editor así tan comprometido, lo encuentro también, como dices tú, maravilloso. Para quienes no conocíamos y para quienes aún no conocen a Andreas Cellarius, él fue un matemático y cartógrafo del siglo XVII. Y como comentaba Yamila, a través de sus dibujos de astronomía y de astrología, se incluyen en esta novela de La máquina de febrero. Antes de ir con la lectura, Yamila, no quiero hacer spoiler, solo es una curiosidad de lectora, una lectora muy ansiosa por leer La máquina de febrero. Pero si la pregunta está de más, tú me dices, ¿tu febrero es bisiesto o no? No, y no genera spoiler. Sí, es que me llama mucho la atención de que sea para ti el mes de febrero algo tan de partida muy íntimo, como nos estás contando, naciste en ese mes, mucho de tu familia, y es un mes, como tú dices, también un poco ahí quebradizo, y una de las cosas que pensé al momento de estar leyendo las reseñas y eso era justamente si había sido un mes bisiesto o no. Sabés que fue toda una decisión esa con la estructura, porque como iba avanzando por fechas, en algún momento dije, sí, tengo que tratar un febrero bisiesto, pero al final decanté por la idea de que no hace falta llegar al febrero más extraño, que es el bisiesto, Esto, claro. Para que febrero se perciba como extraño. Perfecto, así que nos quedamos con este febrero de 28 días y te hacemos la invitación, Yamila, para que nos asombres con la primera lectura internacional de La máquina de febrero, que fue publicada en febrero del 2021, muy poquito, faltan días para que se cumpla un mes, porque creo que fue ahí como por los días 20 de febrero, así que faltan ahí algunos días para que se cumpla el primer mes de esta hermosa novela. Lo digo así porque estamos viendo también
lo hermosa de alma que es Yamila a través de lecturas asombrosas. Así que, invitadísima para esta lectura. Bueno, muchas gracias. Les voy a leer un pedacito de uno de los personajes, el primer capítulo del personaje que les voy a leer. Mirna tenía una certeza de futuro. Ella de espaldas, el pelo ondeado sobre la nuca, el cuello, los hombros. Una remera rayada en blanco y rosa. Un fondo impreciso, una escalera, ella que bajaba, y después un espacio cerrado, un subsuelo o un sótano. Luces blancas desde arriba, artificiales, espejos también, y la sensación de que estaba a punto de darse vuelta, pero todavía no. Se movía lenta ahí adentro, como una burbuja en explosiones de pausa, y el resto parecía un dibujo. Desde afuera, siempre quería preguntarse cosas a sí misma. ¿Qué haces ahí? ¿Dónde estás? ¿Por qué esto es tan importante? Porque eso sí entendía Mirna cada vez que aparecía la certeza de futuro. Ahí había una clave, el núcleo de una parte de su vida que todavía no había empezado. La imagen había ido apareciendo fragmentada y en cualquier momento, mientras Mirna caminaba por la calle o charlaba con Norberto, mientras tomaba el desayuno, cuando se despertaba o cuando estaba por dormirse, en el trabajo, en la ducha, sentada en el sillón. El espacio real se transparentaba y de un momento a otro algo escondido emergía sobre el mundo. La primera vez, hacía cuánto ya, había visto las ondas de su pelo desde atrás. Le pareció que brillaba particularmente, como si un efecto óptico lo subrayara. La segunda vez vio la bajada de las escaleras, después sus pasos en los escalones, después el subsuelo, los espejos, las luces, y movimiento aletargado. Así armó una escena posible, con fragmentos que iba uniendo, hasta la mañana del 3 de febrero, la madrugada en que vio todo junto. Gracias, Yamila. Ella es Mirna, una de las protagonistas de La máquina de febrero, en esta lectura que se convierte en asombrosa, porque además es la primera lectura que Yamila está haciendo de su novela para toda Hispanoamérica aquí a través de lecturas asombrosas. Así que muchas gracias. Conversemos un poquito sobre ese fragmento que nos cuentas que es el primer capítulo. ¿Ahondas? Sí. Sí, es en realidad el primer capítulo, forma parte del capítulo que se llama 3 de febrero, así empieza, con esta fecha empieza la novela, y cada capítulo va teniendo diferentes apartados, uno sobre cada personaje. Y este es el primer capítulo que aborda a Mirna, ¿no? Este personaje que les leía. Y increíblemente este abordaje que tú haces de tu personaje es totalmente interior, es lo que ella siente, es lo que ella piensa. Lo único exterior que conocemos de ella en esta primera página es su hermoso pelo ondulado y brillante, pero no sabemos la edad, no sabemos en qué tiempo de su vida está, y eso te deja como ganas de seguir automáticamente leyendo más. Tú eres magíster en escritura creativa y además haces talleres. Cuéntanos si es posible, cómo funcionan estos talleres y si es posible que gente que esté fuera de la Argentina pueda participar de ellos. Bueno, los talleres, coordino talleres grupales e individuales. Justamente durante la pandemia me estuve enfocando más en talleres individuales porque encuentro que la modalidad virtual se ajusta más al trabajo de uno a uno, ¿no? Si bien los grupos se pueden mantener, el trabajo individual, la verdad que pierde muy poco del paso de la presencialidad a la virtualidad y gana muchas cosas. Y bueno, será cuestión de ver si se puede, contactarse y charlar, por supuesto. ¿En qué correo electrónico te contactan? Por redes, que es lo más sencillo quizás, y si no, mi mail es yamilabeñé@gmail.com. Así que ya saben, quienes conozcan a Yamila a través de lecturas asombrosas, esta posibilidad de trabajar con ella,
hemos conocido su proceso escritural, hemos conocido esta última novela. Una de las preguntas que te iba a hacer al principio era este cambio, que para muchos escritores es abrupto cuando están acostumbrados a los relatos breves, a los cuentos, a estos cierres magistrales que tienen que tener estos relatos breves. ¿Cómo es enfrentarse? Tú lo hiciste con Cuplá primero, en tu primera novela, y La máquina de febrero, que es tu segunda novela. ¿Cómo enfrentas este cierre de novela, esta cosa de decir, esto no es un cuento, esto lo quiero hacer así? ¿Cómo enfrentas ese final de novela? Bueno, en realidad con Cuplá me pasó más una transición que me pareció llamativa, que es que en principio Cuplá estaba pensado como 2 cuentos largos, hasta que un buen día me di cuenta que en realidad conformaban una novela, ¿no? Los dos. Y con La máquina de febrero, desde el principio, quise y pensé que iba a ser una novela. Creo que este pensar desde la estructura aclara o puede aclarar mucho qué tipo de escritura es la que está ocurriendo. Hay escrituras que uno entiende desde el principio que son de largo aliento, que uno va a tener que abundar y generar escenas, y generar personajes, y generar encuentros y desencuentros y tramas cruzadas, y ese fue el caso con La máquina de febrero. Y creo que una de las cosas también, por supuesto, es un cambio grande de escribir cuentos, y creo que quizás el cambio más grande es esto que conversábamos al principio, ¿no? Estar 4 años con un mismo tema, con una misma forma, con un mismo lenguaje y con los mismos personajes en la cabeza. Es un ejercicio de perseverancia, digamos, y de obsesión también. Perdón, de persistencia. De persistencia. ¿Cómo dialogas o cómo dialogaste con estas protagonistas, con estas 3 mujeres? ¿Cómo fue tu diálogo? Tú como Yamila, como escritora, que te enfrentas a ellas, que ellas te muestran lo que son capaces de hacer, ¿cómo fue ese diálogo? Creo que de alguna forma, más que un diálogo, fue un intercambio de preguntas, ¿no? Creo que quizás es eso lo que me ha servido para construir personajes. A veces sirve y a veces no, me parece, o eso ha sido mi caso. Pero creo que el ejercicio de preguntarle al personaje, preguntarle qué haría, qué no haría, preguntarle qué ve, qué no ve, preguntarle qué siente, y preguntarle las cosas más menores, ¿no? Lo que parece nimio, preguntarle cómo se siente pasar una mano por un sillón, cómo se siente el viento. Esas cosas son las que van definiendo a los personajes, más que una lista de características o lo que sea. Creo que, o al menos estos personajes los fui construyendo como desde lo chiquito hasta hacia lo más grande. Yamila, tú sueles registrar tus procesos creativos, ya sea en audiovisual, en algún video, te grabas escribiendo, o por ejemplo, si estás fuera de tu casa, grabas un clip de voz en el celular con la idea que se te viene. ¿Tienes registro audiovisual de este proceso, ya sea de La máquina de febrero o de los anteriores? No, audiovisual no, libretita. La libretita y no, audiovisual. La verdad que no. Bueno, esta pregunta no estaba en nuestro cuestionario, pero al oírte hablar de estas preguntas, de este cuestionamiento al cual tú enfrentas a tus personajes, te imaginé, ahora que ya te conozco, te imaginé en ese cuestionamiento, en el momento en que te pones a escribir sobre estos días de febrero en que van surgiendo las situaciones de cada personaje. Te imaginé visualmente proyectada en una pantalla a ti conversando, dialogando con Mirna, con Lila. Olvidé el nombre de la tercera protagonista. Julia. Con Julia. Con Mirna, con Julia y con Lila.
Sería maravilloso poder tener un micro documental con ese proceso. ¿O es muy loco lo que estoy diciendo? Muy loco lo que estoy diciendo. No, sería lindo, sí. Sí, sí. Bueno, eso queda como una invitación a que lo hagas. No sé. Se me ocurren muchas cosas en este minuto, pero sigamos con esta grata conversación. Agradecerte por el tiempo que te has dado, agradecerte por ser tan generosa y poder abrirnos a quienes no tenemos todavía acceso a la máquina de febrero. Agradecer a tu editor también por este ojo clínico de publicar esta historia. Agradecer también al escritor Marcelo Rubio, que fue quien propició este encuentro entre las dos. Agradecida también por insistirme que era necesario que te entrevistara aquí en Lecturas Asombrosas. Así que, Yamila, antes de cerrar este segundo programa de Lecturas Asombrosas, tus palabras finales. Bueno, agradecida inmensamente, Ángeles, por la oportunidad de charlar con vos y más que charlar, de pensar la escritura juntas, ¿no? Que me parece que en las buenas charlas pasa eso. Y también, por supuesto, al querido Marcelo Rubio, que si no fuera por él, también de paso fue Marcelo el que me contactó con el editor, con Cristian, así que Marcelo sobrevuela toda la máquina de febrero y siempre agradecida con él. Y un gusto realmente, muy linda la conversación. Gracias a ti, estoy muy esperanzada de que pronto cruce la máquina de febrero. Por favor, cuando sepas qué distribuidora lo trae o qué podemos hacer nosotros para traer la máquina de febrero, que estoy segura, porque ya lo he visto, ese entusiasmo del cual te hablé, no va a pasar abril de que no se convierta en algo fervoroso, que sigan descubriéndote los lectores argentinos y que a través de Lecturas Asombrosas también puedan conocerte nuestros lectores en toda Hispanoamérica. Agradecida por tu tiempo, por todos esos idas y venidas de correo, y encuentro que hoy, que es jueves 11 de marzo, podamos tenerte aquí en Lecturas Asombrosas. Un gusto muy grande. Gracias Yamila. Y recordarles a ustedes y a quienes no me conocen que soy Ángeles Barrera, directora de la comunidad virtual Lectores en Tránsito. Nos encuentran allí en Facebook, Lectores en Tránsito, Comunidad Hispanoamericana Literaria y Cultural, y la productora y conductora de Lecturas Asombrosas, este programa que llega a través de Radio Universidad SEC todos los jueves, y mi invitación es que lean, quédense pegados, colgados de una frase, vuelvan a ver esta conversación con Yamila, a descubrir su proceso escritural, a entusiasmarse con esta novela, La máquina de febrero, y a descubrir también sus otros relatos. Hay mucho de Yamila en internet, así que búsquenla, lean Cajas de Humo. También está ahí en Lectores en Tránsito para quienes quieran conocer más de su escritura y de sus pulsiones literarias. Así que desde Santiago de Chile, un gran abrazo, Yamila, y nos vemos el próximo jueves con más Lecturas Asombrosas. Si fuiste capaz de sumergirte en lo más profundo de esta ojeada literaria, ya eres parte de nuestra comunidad. Sintonízanos la próxima semana para otra lectura asombrosa, con la conducción de Ángeles Barrera, solo por Radio USEC.